entonces damos inicio al último panel de las segundas jornadas Carlos Astrada, el panel de cierre. Creo que estamos todos y todas muy contentos y contentas de lo que pasó en estos días. Así que bueno, muchas ganas de escuchar las palabras de los oradores. Van a dirigirnos unas palabras primero Vera Baxman, que es la responsable del área de filosofía, doctora en filosofía, especialista en el estudio de Rousseau, una larga trayectoria y una referente fundamental de la Universidad Pedagógica, que es la institución que nos ha promovido y alojado en este evento, además de las instituciones auspiciantes, que después voy a pasar a mencionar. Pero bueno, le damos la palabra a Vera. Lo mío Sí. muy breve, y voy a dejar hablar a los que saben, porque he aprendido mucho en esta jornada realmente. Y nada más agradecerles y felicitar a los organizadores y la alegría de tener estos eventos y de que en la UNIPE, que es el primer año que se dicta la materia Filosofía Argentina, pues estamos en crecimiento. Este año es nuestro tercer año de carrera. Estamos muy felices de tener ese espacio y de estar indagando, explorando y de tener esta asignatura que, bueno, que ya tiene este evento que realmente a mí por lo menos me llena de alegría. y celebro también todo este clima de trabajo que realmente es muy alentador en estos tiempos, sobre todo, ¿no? Tan difíciles, encontrar un espacio para compartir y sobre todo también todos estos auspicios que ustedes han logrado y las redes que estamos tendiendo. Y bueno, eso nomás quería decir. Felicitaciones y muchas gracias a todos los expositores. Gracias. Están más cómodos en la cámara. Bueno, entonces ahora efectivamente para el panel de cierre vamos a contar con las palabras de Guillermo David y de Gerardo Oviedo. Guillermo David va a presentar los marxismos de Astrada y Gerardo Oviedo, Carlos Astrada, filósofo transculturador. Presento rápidamente a Guillermo y después, antes de que hable Gerardo. Guillermo es escritor, traductor, curador, es director nacional de coordinación cultural de la Biblioteca Nacional Mariano Moreno. Es autor, entre otros, de los libros Huitoldo o La mirada extranjera, Carlos Astrada, La filosofía argentina, El indio deseado, Darcy Ribeiro, La antropología militante, La risa de las mucamas, El puchero misterioso, entre otros. Ha compilado de Carlos Astrada, Metafísica de la Pampa, y publicado las ediciones críticas de El mito gaucho, y tradujo junto a Antonio Gramsci, Marcel Proust. Produjo Antonio Gramsci, Marcel Proust, Raymond Williams y Eduardo Ribeiro de Castro. Sí, sí. Ese junto, ¿no? Guillermo. Bueno, gracias por el convite. Por cuestiones laborales no pude preparar nada, pero hice un viejo truco que aprendí de Horacio González. Agarré los libros de los cuales ibas a hablar y como hay una especie de animismo en los libros, Bueno, acá está el libro que citaba recién en la película, el primer libro que tuve en mis manos, que me regalaron, autografiado por Astrada, en 1960, ¿no? En Buenos Aires, diciembre de 60. A la mamá de un amigo mío, el papá de un amigo mío, que eran amigos de él, en Bahía Blanca, se lo vieron a visitar, y justo acá publicar este libro, Humanismo, Dialéctica y la Libertad, pero en realidad no iba a hablar de ese, pero quería mostrarlo. Pero traje este, que tiene una curiosidad, La doble faz de la dialéctica. Es el libro, si se quiere, más personal de Astrada, si consideramos su aporte o su trabajo en el marxismo, que tiene una curiosidad, y es que está totalmente subrayado por Astrada. A ver, por ahí se ve, se lo vieron algunos, con notaciones al margen, ¿no? Que es algo que hizo bastante. Hemos preparado algunas ediciones críticas. Particularmente tengo Idealismo fenomenológico y Metafísica existencial de 36, totalmente intervenido. Quizá un día tenemos que hacer una edición crítica, la va a hacer Martín Pretilla. Y tiene páginas así, ¿no? Totalmente intervenidos. Recién, antes de venir para acá, estaba mirando, y ¿qué es lo que él saca? Bueno,
Ahí vamos hacia el marxismo de Astrada. Lo que saca son los humanismos. Raro, ¿no? Es un libro del 62, un libro posterior, empezó a escribirlo cuando vino de su visita a China. Vino totalmente fascinado por la Revolución China, que de algún modo le había desmentido el viaje previo a la Unión Soviética en el 56, 57, 56, no me acuerdo, que fue un viaje bastante desilusionante para Astrada. En ese viaje a la Unión Soviética discute con los filósofos de la Academia de Ciencias, discute este libro. Está por acá, como la primera edición es esta, El marxismo de las escatologías, de la cual, poco antes de morir, en el 68 hace esta edición. Este libro es un libro que publica la editorial Procyon, editorial del PC, a vuelta de su viaje a la Unión Soviética. En ese viaje él propone, y le habían propuesto en realidad a Alfredo Varela, que era el que tenía la llave del viaje a la Unión Soviética, le había propuesto editarlo en la Unión Soviética. Bueno, el libro es totalmente indigerible para los soviéticos. Uno lo lee hoy en una especie de ingenuidad o de apuesta revulsiva, Astrada, porque tiene un capítulo entero en contra del marxismo soviético. Y básicamente el balance que hace Astrada de la experiencia soviética, que es muy parecido a lo que después va a hacer los maoístas. Que esa experiencia fracasó, entre otras cosas, porque no hay pensamiento dialéctico, ¿no? Y ahí entramos en el tema de los marxismos de Astrada. Astrada es sabemos, investigado acá Natalia, Martín, tiene un momento de izquierda en su juventud, luego su pasaje por Alemania, su filonazismo, su nacionalismo, su peronismo. De algún modo, esa beta de izquierda solamente permanece como en la dimensión anticapitalista que tiene, en la dimensión comunitarista que tiene. Pero esas son posiciones políticas, y uno puede decir ideológicas en sentido amplio. El marxismo como tal, asumido en términos teóricos, doctrinarios, ideológicos, empieza recién en el año 52, podemos decir, justamente después del Congreso de Filosofía, que es el punto donde él ha publicado el Mito Gaucho, esto lo hablamos ayer, ha publicado el Mito Gaucho y se hay una filosofía argentina, esa filosofía interpela y constituye un sujeto histórico, es el pueblo, un soberano, con el lenguaje que tiene, el lenguaje épico, el lenguaje de la nación. Pero la filosofía ha encontrado un límite, la filosofía existencial ha encontrado un límite porque no produce una praxis revolucionaria. Él llega a la cima del Congreso de Filosofía, como decía Clara recién en el video, y de algún modo empieza un proceso de deserción del peronismo. Entre otras cosas, pues ya está hablando con la gente del Partido Comunista, con Berta Perelsman particularmente, que era una filósofa del PC, alumna de él, muy avanzada, y con otros personajes del Partido Comunista. Particularmente con Raúl Ciarretta, que era un jovencísimo, en el 53 en particular, un jovencísimo filósofo, empleado, era de Zárate, empleado del Estado, en el Ministerio de Salud, era asistente de Carrillo. Abro un paréntesis. Carrillo, cuando se va al exilio en Brasil, sigue carteándose con Ciarretta. Ciarretta hace su pasaje, su ruptura con el PC, su pasaje a la fenomenología, luego al lacanismo, al estructuralismo, termina en Francia, la democracia de Lacan, ¿no? Pero en esos años, inmediatamente posteriores al golpe 55, 58, Carrillo, desde la Amazonia, le escribe, se cartea con Ciarretta porque está escribiendo una antropología filosófica, en clave schleriana. Y esos manuscritos son 800 páginas inéditas que están en el fondo Carrillo, lo manejan los hijos. Creo que es un pensador del concepto de persona, ¿no? Médico sanitarista. Digo, esto porque ayer se habló un poco del lugar de la filosofía en el Estado. Bueno, acá tenés el tipo que inventó o reinventó el sanitarismo en la Argentina, que tiene una construcción filosófica muy profunda, fundamentada en todo lo que se está hablando estos días, y que tiene un basamento filosófico profundo. Bueno, eso es un caso de por qué la filosofía está interviniendo en la historia, en este caso, ese tipo de lenguaje. Bueno, en el caso de Astrada, para el 52, creo que es el libro de Gosne, no lo traje, no lo encontré, está La Revolución Existencial, que es un texto de pasaje. Ese libro comienza con las conferencias que él da en su viaje a Alemania, de algún modo le retribuyen del Congreso de Filosofía, que fue un proceso
está inscrito en el proceso general de desnazificación de aquellos como Gadamer, por ejemplo, que había sido un notorio nazi en la facultad en Kiel, ¿no? Lo invitan y da una serie de conferencias. Hemos publicado acá con Prestigio en la Biblioteca Nacional las correspondencias, se puede seguir muy bien esa historia. Y da una serie de conferencias en Alemania, y da una conferencia en la cátedra de Heidegger, ¿no? Ante Víctor Pontavalí, la conferencia, según su padre, era en una aula llena y 8 salones donde repetían con parlantes repletos de gente. Ese era el Heidegger de la posguerra, ¿no? Que ya había sido levantada la interdicción y sus clases eran masivas, gente de todo el mundo. Nuria Estrada da esa conferencia, que es un texto de ruptura, ¿no? Y que después lo publican en el libro de homenaje por el 60 Geburtstag, los 60 cumpleaños de Heidegger, un texto de Estrada, es el único texto de un no alemán, digamos, que dice, bueno, la filosofía asistencial llegó hasta acá, hay que abrir a la dimensión histórica, utiliza un eufemismo, ¿no? La dimensión histórico-asistencial, habla del marxismo. Los siguientes libros son libros marxistas, ¿no? Libros, a ver, bueno, no, había hecho la secuencia, se me borró, Hegel, Marx y Hegel, acá está Hegel, la dialéctica, el 56, es una editorial propia, Kairos, ¿no? Esto después lo hizo el reeditor, recoge textos que había publicado en Cuaderno de Filosofía. Atrás se refrita todo el tiempo, como hacemos todos. Se refrita todo el tiempo, pero lo interesante es que aquello que refrita lo actualiza siempre. Por ejemplo, Nietzsche y la crisis del irracionalismo es una reedición de un libro que publicó Prestigio, un libro que era un libro de los albores del peronismo, que anuncia como el peronismo que es el profeta de una era trágica, ¿no? Era Nietzsche que está siendo pensador de la crisis civilizatoria, los caniches de Perón. La crisis civilizatoria de la Segunda Guerra Mundial. Nietzsche era el profeta de la era trágica, que tenía un desenlace. Y bueno, el peronismo barre eso, pero ahora a Estrada le parece que ha pasado de ser el profeta de la era trágica a ser el síntoma de la crisis del irracionalismo. Es un libro casi lukáchiano, ¿no? Es un libro que de algún modo, aunque él le pega a Lukács, al asalto a la razón, el libro está más cerca de Lukács de lo que él mismo querría creer. Bueno, pero el Marx y Hegel, trabajo de alienación en la fenomenología de los manuscritos, o sea, busca un punto en común, que es la gran discusión de la época. Son los seminarios de Althusser, la década del 60, comienzo de los 60. Bueno, ¿qué herencia hegeliana está en el marxismo? ¿Hay una filosofía marxista? Esta es la pregunta. ¿Hay una filosofía marxista o el marxismo solamente una ciencia social, económica, en fin, una sociología? Acá dice sí, y esa filosofía es la dialéctica y es hegeliana. Solo que aquello de la inversión hay que discutirlo. Entonces, al igual que casi todos los marxistas de la época, toma algunos temas, toma el tópico trabajo de alienación, un concepto de alienación, concepto que no figuraba, hasta el punto no figuraba en la lengua castellana, que es la primera edición, esta etapa, el tipógrafo puso alineación, ¿no? El concepto de conocida, entonces tuvieron que cambiar todas las tapas. Reiner tenía la tapa con alineación. Entonces, hasta empieza la rutina, digamos que lo que hacemos todos, de algún modo, la rutina académico, crítica, pero también política. Es decir, bueno, hay un marxismo, hay un Hegel. ¿Qué se hizo con Hegel hasta ahora? La versión marxista es la que más me interesa. Está en ciernes, está en pañales. Hay muy poco apropiación de ese Hegel que nos interesa, el Hegel dialéctico. Hay que hacer ese trabajo. Se propone hacer el trabajo y lo hace rápidamente en este libro, Marx y Hegel, ¿no? La de Hegel, la dialéctica. ¿Qué es lo que dice? Dice, bueno, la idea de la fenomenología del espíritu es una idea que es la constitución del sujeto ontológico. Bueno, vamos a dejar un poquito el lenguaje ontológico de lado. Lo que le interesa a Estrada es el Hegel de la ciencia de la lógica, particularmente el tomo 2, como traducido acá por la mujer de Mondolfo, hay patriarcado, ¿no? La mujer de Mondolfo lo traduce, Mondolfo que no sabe alemán, le pone su nombre. Entonces dice, traducción, Rodolfo Mondolfo y Augusta Mondolfo, no pone el nombre de ella, ¿no? Se mata. Vamos a hablar, puede ser un pequeño paréntesis porque me quedé escuchar las historias hace un rato. Voy a contar la historia de la mujer de Estrada, Katalin Heinrich. Katalin Heinrich era una chica alemana de Frau im Breisgau. Esto está grabando, voy a tratar de ser cauto.
Catalina, una chica alemana de las juventudes alemanas, íntima amiga de Elfriede Petri, la mujer de Heidegger. Era miembro de las juventudes hitlerianas, motivo por el cual Astrada estableció un vínculo muy estrecho con Heidegger en los fines de semana. Las fotos que tiene la nieta de Heidegger son impresionantes, fotos de ellos en la cabaña de Tom Nauberg, la foto famosa que lo llevan a... ¿cómo se llama el Ringo? Alberini. Alberini, a la cabaña de Tom Nauberg, Alberini metido en la nieve, con la nieve hasta acá, y Heidegger con el trajecito tirolés, ¿no? Y Astrada con la mujer, bueno. Astrada era un afrodescendiente, ¿no? Lo vieron al hijo hace un rato. Ese notorio, en la Alemania de Heidegger, eso me parece fantástico, ¿no? Con su mujer nazi. Ella era una refinada estudiante de letras que se dedicó, bueno, eso todos conocidos. En el 32 se quedan sin guita, él le amenaza al padre a no suicidarse, le dice que vende los campos para formar mejor filósofo, el padre lo hace, termina recibiéndose y se vuelve, con 2 hijos. Ella, el segundo parto, lo padeció muy mal, ella entró en una especie de depresión del cual nunca salió en toda su vida. Cuando vuelven, se instalan en Córdoba y él, a Catalina Ina Heinrich, la interna en el psiquiátrico de Gregorio Berman, ¿no? La joven nazi alemana en un país cuya lengua desconoce, también internada, psiquiatrizada, en la clínica de un médico comunista judío en Córdoba, ¿no? Ella tiene algunas salidas esporádicas, pero nunca se compuso del todo. Lo único que hace a manera de homenaje él es editarle un libro de poesías, que yo lo tengo, una autoedición que le hace Astrada, y edita unas traducciones de Rilke que ella hizo muy tardíamente. Pero nunca salió de ese cono sombra, siempre vivió toda su vida internada, hizo un enigma cuando murió, no se sabe mucho. Bueno, quería contar la historia, porque la filosofía también tiene estas dimensiones. Le pongo un poquito feminista, si se quiere, un poquito crítico del patriarcado. Estuve hace 15 días en las jornadas que había sobre un libro de Berman, de psicología, y le pregunté, después les cruzo, porque no lo sabía. Ajá. No, esto es... justo la historia del neuropsiquiátrico de Berman. Están las fichas, que yo me encantaría ver, las fichas, lo que pasa es que están bajo caución judicial, ¿no? Las fichas pacientes del neuropsiquiátrico de Berman, del cual se cuentan historias terribles también de ese neuropsiquiátrico, ¿no? Porque ahí lo que, alguno que era había 2 neuropsiquiátricos, eso contaba en otra vez, había 2 neuropsiquiátricos en Córdoba, uno que era Morras, que era muy duro, y el de Berman era más experimental. Era más experimental, más progre, pero está ahí al lado del río, yo fui a verlo. Hay historias muy oscuras en torno al respecto, del cual no voy a hablar. Pero bueno, la pobre Catalina Ine Heinrich no tuvo una buena vida. De hecho, Rainer se crió con su primo, con Marcelo Astrada, que hasta hace poco vivía, no sé. Hay cartas que le mandan los dos, ¿no? Que vivían juntos en la adolescencia, Marcelo, que fue psicólogo. Por eso a veces se lo confunde, se lo considera el hermano, ella le escribe una carta y dice, saluda a tu hermano Marcelo. Bueno. Rainer es ese personaje que vieron, tipo tomado por la figura del padre, totalmente abducido por esa figura, que me dio todo esto libro y me transmitió todo lo que... Bueno, volvamos un poquito a Astrada. Entonces Astrada de repente se hace marxista. A ver, tenía 65 años cuando define, esto lo dije ayer, pero lo voy a repetir, define pensar contra todo lo que él era, ¿no? Esto me parece extraordinario. O sea, Heidegger no lo hizo. Heidegger no, a los 65 no dijo, bueno, ¿sabes qué? Ahora me hago marxista. Eso pasó bastante en Italia, que hubo Ernesto Grassi, por ejemplo, que era muy amigo de Astrada, era el italiano nazificado, que la articulación entre la Facultad de Filosofía de Roma y la de Berlín, que estudiaban con Heidegger en Friburgo, que eran como un puente de becas, digamos. La mitad de su obra está, yo la tengo, su obra está en el manual, termina siendo miembro del Partido Comunista. Rápidamente se convierte en príncipe, pero más por conveniencia, no hace ninguna transición ideológica, ni teórica, ni filosófica. Sigue siendo su mismo libro heideggeriano. De hecho, es el único italiano que se entrevista con Mao Zedong a dar cuenta de que Astrada lo había recomendado, ¿no? Bueno, pero eso pasó en la reconversión, digamos, al nazismo, particularmente en Italia. En Alemania hubo un par de casos también, pero no tantos. En Francia muchísimos. Que era una vía de pasaje, una vía de... Pero es distinto caso Astrada. O
sea, Estrada no pensaba desperonizarse, en el sentido de hecho, le fue muy mal, perdió las cátedras. Su distanciamiento con el peronismo tiene también que ver con su asunción del marxismo como teoría. Más difícil decir que la asumió como ideología personal, pero también se podría decir, porque Estrada nunca fue un hombre, el sujeto obrero no está aquí, por ejemplo, el sujeto proletario no está, el sujeto pueblo medio genérico, para le interesa, nunca dejó de ser un aristócrata, puede decir, voy un poquito más de atrás, ya que todos hablaron bien, aristócrata en el sentido de que su pensamiento interpela desde un afuera constitutivo a ese sujeto que puede ser el pueblo, puede ser la universidad en su momento. Los intelectuales él nunca los piensa los piensa así a la manera alemana. El filósofo, el enunciador de verdades universales a las cuales el Estado debe seguir, ¿no? O sea, está por encima de la mera vicisitud histórica. Que lo había visto en Scheller, lo había visto en Heidegger, en los neocantianos, que pensaban eso, ¿no? Entonces, cuando Estrada hace ese pasaje al marxismo, es un pasaje al marxismo muy radical que supone desmarcarse políticamente del peronismo, que ya lo venía haciendo. No le gustaba lo que pasaba en la universidad, particularmente el acoso, el copamiento de las cátedras por parte de la iglesia, porque era la excepción, no era la regla, y también pasa mucho, considera el peronismo, parece que Estrada realmente era una figura extraordinaria, pero no era dominante, estaba solo con lo malo, digamos. No tenía mayores interlocutores, él hizo lo que él había asistido, él estaba muy referenciado en Heidegger, entre el 27 y el 31, él asiste, que yo lo vi, eso sí se perdieron, los cuadernos de los cursos de Heidegger, donde están publicados los cursos, él hace los mismos cursos de Heidegger, o sea, da un año Kant, que ese curso lo tengo, después al año siguiente da Schelling, después de Isaac, de cada uno saca un libro, Claro. al año siguiente da Hegel, y dice, bueno, acá vamos a dar Marx, justo la agarra, el 55 no da Marx, ¿no? Pasó un golpe de Estado, no hubo Marx. El Schelling es muy importante, el Schelling es la precondición del pasaje al marxismo, porque Schelling es el que mete la idea de libertad, él trata de formular, como Sartre también, que era una figura muy de moda, una figura excluyente, siempre Sartre es una especie de fantasma, en este punto más que Heidegger, en el punto de su asunción al marxismo, trata de formular su propia teoría de la humanidad, humanismo de la libertad, ¿no? Acá dice humanismo y dialéctica, claro, y dialéctica de demás, lo saca, lo repone, ¿no? Que hace ese combo, ¿no? Y a su vez, como todo marxista, disputa con la filosofía de la época. Hace este libro, que para mí es un libro extraordinario, estas son las 2 ediciones, editado por Tucumán, editado por su propia editorial, Devenir, Dialéctica y Positivismo Lógico. ¿Qué es lo que hay acá? Hasta ya ve que ahí hay una disputa con el positivismo lógico que estaba desembarcando en la Argentina. O sea, con Ricieri y Frondizi en particular. Con Ricieri, todo lo que era la filosofía hecha durante el peronismo, pero también la década del 20 y del 30, la filosofía de cuño alemán, humanista, scheleriana, axiológica, todo eso es barrido, cortado de cuajo, y viene la vida de ciencia, la cientificidad de la filosofía, es lo que empieza a primar, porque también la universidad empieza a tener mucho desarrollo en la cibernética, en las ciencias duras, y ese diálogo que no se había producido anteriormente, ni con la década del 30, en la década del 40, con el peronismo, entre los saberes técnicos, tecnológicos, tecnocráticos y la filosofía, empieza a producirse. También es comprensible, ¿no? Bueno, este libro es un libro en contra del positivismo lógico. Por supuesto, es un libro fallido, digamos, el positivismo lógico, por un montón de motivos, gana el partido, no solo por rosca política, sino porque la lógica de las ciencias, que es lo que quería construir la Argentina industrial, iba más para ese lado que discutir a Hegel, ¿no? Sí. O sea, te servía más discutir a Tusk y Lukasiewicz, la lógica, los tipos que están en la programación de la futura computadora, que discutir a Hegel, el Hegel leído por Merleau-Ponty, el Hegel leído por Jacques Dont, el Hegel leído, ¿no?, por la tradición francesa, por la tradición de los italianos, Manfrettile y eso. Entonces, ya estaba tomando unos temas, bueno, el concepto de alienación, que eso le dura un ratito, que está medio de moda, la discusión con el positivismo. ¿Qué le opone el positivismo? Le opone la dialéctica hegeliana de la ciencia de la lógica, a la cual hay que dotar una base materialista, pero no lo hace. O sea, habría que, ¿no? Todos los marxistas hicieron eso, habría que construir una lógica dialéctica
basada en un Hegel materialista. Bueno, hubo algunos intentos, me acordaba de Elie de Gortari, un tipo que estaba vinculado al PRI, lo investigué en un momento, se publicó en la década del 60, un hombre de izquierda, el grupo de Gonset, los suizos, con los cuales se cartean, en las cartas hay cartas con ellos, uno se llama Zdeněk Kurin, que era de Eslovenia, en fin, algunos tipos sueltos que hacían el esfuerzo por construir una lógica científica de carácter dialéctico. Por supuesto, ningún científico avalaría eso, ¿no? Hay binarismo, no hay dialéctica. Para cualquier científico eso es una tontería. Mario Bunge lo va a decir hasta el hartazgo durante los siguientes 60 años, y lo va a decir bien y lo va a decir mal también, ¿no? Bueno, escribo este librito, La génesis de la dialéctica, donde busca en los presocráticos, Parménides, y hace las rutinas con la más alzada filosofía, en las cuales va confrontando, va a las fuentes, va a la contemporaneidad, más dialéctica de historia, o sea, confronta con la historia. Fenomenología de Praxis, es un ajuste de cuentas con Husserl, particularmente, y con el revival, la fenomenología que hubo en la década del 50, en los años 50, otra vez los caniches de perro. En los años 50 hubo un revival fenomenológico a raíz de la publicación de Lovain, la Husserliana, ¿no? Los cuadernos de Husserl. Entonces, algunos marxistas, entre ellos Traductado, traducido por su discípulo, el tipo de Astrada, Ciarreta, Traductado, publicó un libro muy lindo sobre marxismo y fenomenología. Este libro se encontra ese libro, ¿no? Y es un pase de factura Husserl también, ¿no? Bueno, aquí ya hay una discusión que retoma la discusión de este libro, El marxismo y las escatologías, que es la discusión con Toynbee y la concepción marxista de la historia, o las concepciones marxistas de la historia, las concepciones no marxistas de la historia, que involucran las concepciones, se llama escatológicas, son las concepciones religiosas, ¿no? Uno puede decir, es un libro inscripto en la época, sí, pero dice muchas cosas que no están en la época. Este me parece la trama más interesante, junto con el de la trama maoísta, que ya lo perdí el libro, yo me lo se me había robado. La doble faz de la dialéctica. Mi intención, pero no. Digo, si hay una novedad dentro del amplísimo concierto, los discursos marxistas de la época, 5 minutos. No pensaste escribir, no decís, che, 5 minutos. 5 minutos. Digo, este libro, Marxismo y las escatologías, es muy importante por un motivo que es que donde por primera vez Astrada asume la cuestión de las cosmovisiones y la concepción del mundo de los pueblos originarios en América Latina, y lo pone en igualdad de condiciones con los ciclos orientales, occidentales, y dice, terminó el gran eón, el gran ciclo de la cultura y las formas históricas del querido el capitalismo, que de Occidente, y es el momento de la actualización de las formas precapitalistas de comunitarismo, no lo dice así, pero parecido, cita sobre él en un momento, y habla de los mayas, de los aztecas y de los incas, ¿no? Me parece interesantísimo, porque es un momento donde los marxistas argentinos no están hablando de eso. En el año 57, Santucho, el Santucho grande, digamos, que escribió un par de textitos. Hace unos años publicamos los textos de él, pero son textos de publicística, digamos. Pero acá Astrada se toma el laburo de leer y de confrontar con la concepción de estudiar. Yo me acuerdo que estaban los libros, una serie de libros sobre el mundo maya. Sí, el Chilambalán. Claro, eso lo estudia con muy consensuadamente, están todos subrayados en la biblioteca de él. Dice, bueno, acá le interesaba, se leía mucho a Toynbee, era uno de los grandes bestsellers que plantea, era como el Spengler de Cal 20 que había leído, Toynbee lo actualiza en los 60. Entonces está una respuesta a Toynbee, las concepciones de los grandes ciclos históricos, y de cómo el marxismo, finalmente, le dice, no es una escatología, ¿no? Y todo el argumento va hacia la idea de que sí es una escatología. Es un libro que demuestra lo contrario de lo que quiere demostrar. El libro demuestra que en realidad el marxismo está tan incurso en todo el desarrollo previo, como el colofón necesario, lo cual le da más potencia histórica, más potencia política y actual, ¿no? Entonces, ese libro, que él lo reedita en el 68 con un prólogo, me parece que casa muy bien con la doble faz dialéctica, donde ¿qué es lo que dice? La dialéctica tiene, bueno, no voy a resumir el libro, pero
Básicamente lo que le interesa es la dialéctica de la múltiple desarrollo de la contradicción, una cosa que él glosa a Mao Zedong. Dice, ya no es la sustancia unitaria, como pensaba Hegel, es las múltiples contradicciones que tiene un desarrollo más o menos caótico, y si uno lo confronta, lo une con una tautología, decir, bueno, finalmente es el mito, volvemos al mito gaucho, en la década del 40, es el mito lo que subsume el orden teleológico de las culturas y les da una idea de promesa. Bueno, las cosas, estaba viendo con mucha curiosidad, él cita mucho el principio de esperanza, ¿no? En Bogotá, el principio de esperanza, de Bloch, porque lo visita Bloch en el 56, le visita a los heterodoxos, ¿no? Y lo tacha acá para la segunda edición. O sea, en el momento se ve que si no le gustó algo, que leyó de Bloch y lo afuera de idealista o humanista. Entonces, bueno, ese es el Astrada de los múltiples marxismos, una Astrada que cuando yo lo empecé a leer, en el 84, era la Astrada que me interesaba, porque era la Astrada que me permitía pensar la derrota de las izquierdas. En los 90 me interesaba más el del mito gaucho, el de la primera parte, digamos, el más sustancialista, el más mitológico. Ahora que está todo cayéndose, hoy 17 de octubre, no sabemos si existe siquiera el peronismo, si hay actos, si labran los perritos del Perón. Digamos, me parece que la interrogación por el lugar de los marxismos de Astrada y de los marxismos en general, que están tan en baja los marxismos que me parece la pena, por eso quería, como sabía que todos iban a hablar de otros Astrada, quería traer a esta mesa la idea que tenemos que volver a la Astrada marxista, y qué de impugnador de vigencia tienen esos discursos hoy. Me parece que hay que recuperar esa dimensión de pensamiento crítico de matriz marxista en la Argentina, que es muy potente y muy variado, y el cual Astrada ha sido una figura importante. Muchas gracias, Guillermo. Ahora vamos a escuchar la última intervención de las jornadas, cuyo título es Carlos Astrada, filósofo transculturador. La va a pronunciar Gerardo Oviedo, que es sociólogo por la Universidad de Buenos Aires, doctor en filosofía por la Universidad Nacional de Córdoba, con estancia postdoctoral en la Universidad Nacional de Cuyo, y doctor en estudios hispánicos por la Universidad Autónoma de Madrid, con estancia postdoctoral en la Universidad de Salamanca. Es investigador del CONICET, en el Instituto de Problemas Nacionales de la Universidad Nacional de Lanús, docente de pensamiento latinoamericano en la carrera de Sociología de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA y en el doctorado en Filosofía de la UNLA. Es colaborador del Seminario Permanente de Pensamiento Latinoamericano e Internalización Universitaria de la Universidad Nacional General Sarmiento. Guillermo también. Ha sido docente invitado en la Universidad Nacional de Cuyo, en la Universidad de Valparaíso y en la Universidad Autónoma de Madrid, miembro asociado del Instituto de Filosofía Argentina y Americana de la Universidad Nacional de Cuyo. Ha publicado artículos y capítulos de libro en Argentina y en el exterior. Su último libro es La encrucijada de Rocinante, Antropología de la Emergencia y Hermenéutica Crítica en Arturo del 2024. Pasa por el 25. Ok, para el 25. Te escuchamos, Gerardo. Bueno, gracias. Es un placer estar aquí. Gracias a las invitaciones de Martín y de Ezequiel. Yo trato de despedirme de Astrada hacia adelante. Voy a ver si leo algunas líneas que se interrumpen cuando sea pertinente, no hay ningún problema. Voy a justificar por qué. En esta nueva generación de relevo, donde por supuesto Martín tiene un papel más que destacado, pero que creo que también se incorporan cada vez más jóvenes investigadores. Para mí va a ser un gusto dejar esta antorcha, que no fui de los portadores principales, es obvio quiénes fueron, pero y lo incluyo a don Arturo Roy, a Horacio González, además de Guillermo, ¿no es cierto? Algunos más visibles, otros menos, un poco he recorrido ese camino. Le he clavado una cruz a Martín Prestiga con un libro sobre Astrada, que ya lo liberé en términos personales, de que tenga que hacerse cargo de ese Godó que tiene una serie de desmesuras, y lo hago públicamente, y sería mi despedida definitiva. Pero, bueno, yo lo que propongo últimamente es revisitar parte del legado del último Astrada,
que es este que acaba de presentar también Guillermo, a la luz de lo que denomino, si me toleran el énfasis terminológico, autonomismo transculturador bifronte. Un corolario de esta hipótesis de trabajo es que la teoría cultural tardía de Astrada aporta un modelo potencial de vinculación interna entre la teorización transcultural, las expresiones de Mabel Moraña en su libro Crítica Impura, y el latinoamericanismo filosófico, las expresiones de Juan José Sebrelli y aplicada a Astrada como un denuesto en Dios en el laberinto. En cualquier caso, ambas tradiciones del latinoamericanismo intelectual, la transcultural y la liberacionista, hasta ahora han seguido trayectorias inconexas o bien solo intermitentemente comunicadas entre sí, como en la producción de los años 80 y 90 de Raúl Forné Betancourt. Con este objeto me sitúo en una valoración de conjunto que ya anticipé en otros lugares y que actualmente veo, no sin cierto regocijo, compartida por otros investigadores más jóvenes. Me refiero a no considerar a Astrada un mero antecedente de la filosofía de la liberación, conforme a la autocomprensión narrativa hegemónica de su primera generación, sino más bien como una de sus manifestaciones sincrónicas y en consecuencia como una de sus posibilidades alternativas y actuales. A esta altura del estado de la discusión ya no resulta descomedido hablar de la filosofía de la liberación astradiana, cuya actualidad yo ligo puntualmente a la inscripción de Astrada en el linaje de los intelectuales transculturadores latinoamericanistas. Yo digo, Astrada es mi Arguedas. No cabe redundar en la polémica de la incidencia de Astrada en los orígenes de la filosofía de la liberación, porque en mi caso sería reiterar postura previamente formulada, que ya circula públicamente, así que prefiero justificar en un golpe de vista mi estrategia de recepción transcultural. En su libro La seducción de lo diverso, 2015, Marcela Croce considera que si la transculturación se convirtió en el elemento dominante del trabajo de Ángel Rama, es porque antes que una tendencia representa la ontología misma de la crítica latinoamericana, siempre en tensión entre prácticas diversas. El enunciado, la transculturación es la ontología de la crítica latinoamericana, puede ser un ademán retórico más que una pretensión teórica en la perspectiva de una historiadora de la literatura, pero adquiere una fuerza programática inusitada, se hace lema, lo inscribimos y redescribimos desde el campo filosófico periférico en general y haciendo pie en los escritos de antropología dialéctica del último Astrada en particular. Para afrontar este desafío retomo algunas huellas previas, ninguna de las cuales, sin embargo, aluden al precursor, o mejor, fundador o cofundador, Carlos Astrada. En el último tomo de la Enciclopedia Iberoamericana de Filosofía, volumen segundo del año 2017, Samuel Cabanchik se pregunta si al relacionar las figuras del parricidio en Murena con la fagocitación en Kush, a su vez, estos procesos histórico-existenciales podrían reelaborarse a partir del concepto de transculturación que Fernando Ortiz opondrá al de aculturación. Vayamos más atrás, para recuperar una tesis para mí esclarecedora. Me refiero a la noción de filosofías heterogéneas, acuñada a mediados de los años 80 por el pensador peruano David Sobrevilla, posteriormente recogido en su libro Repensando la tradición de nuestra América de 1999. Su propuesta consiste en circunscribir el campo de las filosofías heterogéneas como configuraciones textuales propias del pensamiento filosófico de los márgenes de Occidente o de zonas de occidentalización rezagada. A este respecto es que el filósofo peruano declara inspirarse en su compatriota Antonio Cornejo Polá a la hora de construir su propia categoría de heterogeneidad filosófica. Desde la estética y la semiótica se tipifican las literaturas heterogéneas como aquellas caracterizadas por la duplicidad de los signos socioculturales de su proceso productivo, siguiendo las prácticas discursivas donde se localizan y posicionan los distintos sujetos que protagonizan el drama de la inserción occidentalista a nivel continental, y que presentan al menos un elemento que no coincide con la filiación de otros y crea necesariamente una zona de ambigüedad y conflicto. Las literaturas homogéneas, a diferencia de las diglósicas, son aquellas que circulan monolingüísticamente dentro de un solo espacio social, cobrando un grado muy alto de homogeneidad, como si fuera una sociedad que se habla a sí misma o se piensa a sí misma. Según Sobrevilla, si en efecto, cito, la filosofía, tomando esta palabra en sentido estricto, injertada en el seno de una cultura extraña a aquella en que originalmente había surgido, se ha desarrollado así en un nuevo medio como un producto heterogéneo, entonces es preciso advertir que semejante proceso es estudiado por la antropología dentro del capítulo destinado a la transculturación. Por mi parte, vinculo la noción de filosofía heterogénea con la textura veteada de Jorge Dotti, por razones
tiempo no puedo exponer este modelo hermenéutico aquí, pero sí quiero señalar, curiosamente, que Sobrevilla se inscribe en la línea de aquellos autores, como el propio Astrada, en fin, que emplean o recomiendan el concepto de transculturación sin hacer referencia alguna a Fernando Ortiz, su creador. El filósofo peruano nos envía al manual clásico de Melville Herkovitz, El hombre y sus obras, traducido al castellano por el Fondo de Cultura Económica ya en 1954, año significativo para este debate, como seguida claro. O sea que estoy connotando la contemporaneidad, incluso coetaneidad, de esta publicación del Fondo con los intereses antropológicos de Astrada, sin sugerir que éste estaba al tanto del enfoque de Herkovitz, quien sistematiza el concepto de endoculturación, que una década más tarde, como sabe muy bien Guillermo, Darcy Ribeiro reelaborará en términos de etnogénesis transfiguradora, dicho sea de paso también una transposición categorial del concepto orticiano que queda sin explicitación de la fuente. Lo importante, por cierto, no pasa por detener en estos datos menores, sino por tematizar el nexo interno, entrevisto por el propio Sobrevilla a la luz de la teoría literaria latinoamericana, entre heterogeneidad y transculturación en el campo de las filosofías periféricas de recepción veteada. En la década del 80 y desde la costilla izquierda de la filosofía de la liberación, tanto Horacio Ceruti Bulber como Arturo Roy, ambos apelando directamente a Fernando Ortiz, pero no a Astrada, han recurrido al concepto de transculturación. No voy a desarrollar esta línea, pero baste destacar que hasta donde alcanzo a divisar, fue Astrada el que primero articuló internamente y en un mismo horizonte de reflexión el latinoamericanismo filosófico liberacionista con la teorización transcultural periférica. El respaldo bibliográfico para acreditar esta afirmación comienza por su ponencia del 54, leía en San Pablo, la filosofía latinoamericana como exponente de una cultura autónoma. Publicadas en las actas por el Instituto Brasileño de Filosofía 2 años después, en el 56. En otro lugar, sostuve que la ponencia del 54 constituye el esbozo programático de un proyecto intelectual en sí mismo, pues transpone los límites no solo de los modos de apropiación situada del canon occidental, que hiciera hasta ese momento Astrada, y que seguirá haciendo en sus escritos técnicos, sino de desarrollos de la filosofía latinoamericana de una década más tarde, en particular la que se nutre de la clásica disputa entre Leopoldo Sea y Augusto Salazar Bondy sobre la existencia de una filosofía de nuestra América. Con lo cual estoy dando a Astrada como un locutor resolutivo de esta querella, de la que sabemos que no participó. Puntualmente, la introducción del término transculturación en este texto fundacional del 54 está lejos de limitarse a la mera adscripción lexicográfica a un campo semántico todavía emergente, pese al empleo aparentemente displicente que efectúa Astrada. ¿Acaso? Pero es una impresión demasiado subjetiva, deliberadamente. Esto es, para diluir o desviar la atención de su tributación en Ortiz y o en Herkovitz, favoreciendo su estatuto de construcción fundacional, cosa que yo acepto y promuevo, en vez de aparecer como un simple continuador de una hipótesis previa. Aquí su remisión a Gilberto Freire es sumamente relevante si pensamos en los desarrollos posteriores de la antropología civilizacional de Darcy Ribeiro, que también tienen Astrada un precedente central, pero esto también es un sesgo demasiado personal. No necesariamente tiene que estar Guillermo de acuerdo. Suspicacias y riesgos de intérprete aparte, lo textualmente demostrable y decisivo para mí estriba en que pese a no reconocer la autoría del neologismo de Ortiz, no obstante sea Astrada quien sostiene en su texto programático del 54 que el existente latinoamericano, cito, siente la necesidad de restablecer la relación instaurada desde los supuestos de su paideuma con lo telúrico y lo cósmico, reencontrándose en la unidad de una cultura de la cual fue violentamente arrancado por la empresa de la transculturación. Al introducir el concepto de transculturación solamente en su acepción inicial de deculturación colonial, sin embargo, Astrada no deja de tematizar antropológicamente el fenómeno del contacto cultural periférico, que es de donde parte Ortiz. Por eso es bueno recordar que Astrada piensa en términos transculturadores, aunque haga un uso restrictivo del término. Para mí, su teoría de cuño etnológico se centra en su representación dualista de la cultura amerindia, dicho con su propio vocabulario. Así, en su otro artículo programático,
que retoma la ponencia del 54, Autonomía y Universalismo de la Cultura Latinoamericana, número 2 de Cairós, 1967, Astrada insiste en el planteamiento en su verdadera dimensión del problema de la aculturación y del ulterior destino de la cultura latinoamericana, con el objeto de dejar sentado una premisa fundamental. Todo el aporte cultural foráneo, sobre todo occidental, así como el de otras procedencias, viene a injertarse en el tronco desgajado, quebrado, pero con profundas raíces vivas todavía, de las culturas aborígenes. Es decir, acá está en una nuez el concepto de heterogeneidad de los peruanos, que en realidad lo toman de Mariátegui con distintas variaciones, como es bastante notorio. En tanto estas, sigo citando, dice Astrada, muestran que el plexo unitario e inescindible de nuestra cultura es algo inmemorialmente viejo y muy nuevo, conforme a un proceso que no se ha llevado a cabo sin tensiones conflictuales de gran trascendencia y atinentes precisamente a la suerte que vienen corriendo los elementos aluvionales de la aculturación o transculturación, que también es una demarcación de los conceptos, lo voy a retomar enseguida, más del nacionalismo liberal estatalista del mestizaje cultural, a la Vasconcelos, para poner un paradigma que es el que sigue Ortiz, ¿no? Vuelvo sobre esto. También se demarca de eso. Al pretender que transculturación sea un concepto y no solo una descripción de una dualidad que opera y constituye la cultura y la temporalidad latinoamericanas, presupongo de entrada que Astrada protagoniza una suerte de giro antropológico epistémicamente descolonizador de los contactos culturales entre centro y periferia. Pero esto es decir poco. Lo crucial es cómo este viraje antropológico de descolonización espiritual, las expresiones de Ángel Rama y la emplea también Arturo Roy, impacta en el concepto mismo de la filosofía latinoamericana. En la ponencia del 54, Astrada refiere que el ente humano latinoamericano aspira, dice, a rehacer en función de su hábitat, su concepción del mundo, integrada sin duda con los elementos resultantes del contacto con la cultura occidental y de la nueva situación histórica universal. O sea, aparece implícita la neoculturación, la tercera fase orticiana. Debido a este fenómeno de contacto colonial revertido en situaciones postcoloniales antiimperialistas, confía Astrada, esta, dice, actitud será cada vez más un factor integrador de nuestra cultura al que la filosofía latinoamericana ha de tener en cuenta para acceder a la verdadera dimensión de su problema. O sea, del problema de la cultura latinoamericana, de la emancipación de la cultura americana y del rol mismo de la filosofía en ese proceso emancipatorio. Esa es la tesis de Salazar Bondi 12 años después, en el 68. Conquista imperial, independencia postcolonial y capitalismo neocolonial, puede advertirse, circunscribe en la periodización implícita y básica que Astrada introduce en su narrativa transcultural. De ahí el presupuesto, semejante a Ortiz, de sus tres fases, deculturadora, aculturadora y neoculturadora. La diferencia con Ortiz y las connotaciones hegelianas son evidentes, incluso en Ortiz, para mí, pero no voy por ahí. Yo digo, la diferencia con Ortiz, sin embargo, es que Astrada proyecta la neoculturación creadora hacia el porvenir socialista, como una realización postrevolucionaria mundial, no como un logro, decía, ¿no?, de la mestización cultural de los procesos de ciudadanización y nacionalización estatal liberal o nacional popular estatal, si ponemos México y sobre todo Argentina. Como en el enfoque del intelectual cubano, que lo veía desde la isla, ¿no? Digo, lo veía en perspectiva, no como una experiencia nacional propia. O en todo caso era lo que aspiraba. Pero lo que distingue a Astrada de Ortiz, digo, es algo más radical, desde el punto de vista teórico. Pues lo específico del aporte es que este supo comprender que la dialéctica transculturadora constituye una dinámica histórico-antropológica requerida de exégesis filosófica, que en el escorzo del 54 todavía venía justificada en el marco de la hermenéutica de la facticidad heideggeriana. De allí su convicción, en referencia a las culturas maya, azteca e incaica, de que cuando, cito, estas etnias soterradas y los grupos sociales de ellas provenientes afloren a la superficie histórica, la fisonomía cultural de Latinoamérica experimentará, sin duda, un cambio, cuyo alcance y significado precisos no es posible prever, pero que ya denota la tendencia a la afirmación de su país de Uma, originario de la autonomía de su ámbito anímico. Es que, según Astrada, debajo de la superestructura de la transculturación europea se agitan corrientes poderosas y temporalmente remotas.
El aspecto específicamente transcultural de la historicidad latinoamericana es nuevamente abordado por Astrada explícitamente en lo terminológico, en su ensayo El numen del paisaje, los signos rúmicos del silencio, sabemos que publicado en Tierra y Figura un año después, donde vemos que aparece bosquejada una periodización aproximativa, aunque lo suficientemente reconocible, trinitaria de la cultura amerindiana. Conforme al enfoque narrativo propuesto ya por Astrada en la ponencia del 54, y luego continuado en el marxismo y la escatología, y yo reafirmo todo lo que dijo sobre el giro marxista Guillermo, lo subrayo. América Latina presenta para él una configuración cultural dual, donde los sustratos simbólicos aborígenes persisten soterrados de nuevo bajo la superestructura colonial. Aquí no superestructura, ¿no? En su acepción marxista de formaciones de la conciencia social, sino en el sentido antropológico de juxtaposición cultural. Pero es en Tierra y Figura, decía, que Astrada identifica la singularidad de la segunda etapa de la transculturación, en el contexto de una modernidad periférica. Pues ante la experiencia vital del tiempo moderno, el sujeto americano, dice Astrada, se ha situado al margen de su discurrir porque es el tiempo foráneo, es decir, el de la aculturación o transculturación, válido, aunque no ya del todo, únicamente para nosotros, pero no para él, que en su indeclinada esperanza vive otro tiempo, el cíclico o retornante. Este texto reviste la particularidad, me refiero al del 62, de volver a equiparar lexicográficamente aculturación y transculturación. Pese a esta sinonimia terminológica, Astrada sostiene, categorial y narrativamente, la tesis de la estructura cultural bifronte de América Latina, correlativa a su posición periférica, o como él la llama, situada al margen del tiempo mundial. Conviene notar, por consiguiente, que la distinción entre dos etapas de la aculturación configura ya una representación diferenciada de la dinámica transculturadora, reforzada con la posibilidad anticipatoria de una tercera etapa, ya no aculturadora, sino, en su vocabulario teórico, autonomista. En lenguaje orticiano, neoculturadora. Precisamente la fase de integración pluriétnica, y de ecumenismo socialista, resolvería la paradoja romántica del primer nacionalismo idiomático y filosófico rioplatense, caro al procerato argentino de Astrada, formado eminentemente, como sabemos, por Echeverría y el joven Alberdi. En lo atinente al clima de época en que refuerza este linaje de pertenencia a la tradición nacional, en disposición polémica frente al revisionismo historiográfico de izquierda, por entonces pujante, y pienso concretamente en Juan José Hernández Arregui, también sabemos ya que Astrada se hacía ilusiones con las luchas de liberación anticolonial que, sospechan vista de la expansión continental de la Revolución Cubana, presumiblemente, pero eso lo tiene más claro Guillermo, han de realizar en la praxis su pretensión de autonomía universalista. Entonces, en el plano cultural, estarían dadas las condiciones de una subsunción dialéctica de la dualidad trábica argentina, al reconfigurarla desde un ecumenismo intercultural, decimos hoy, después de Fornet, liberado al ciclo de la revolución ininterrumpida. Puesto que América Latina, aduce Astrada en el escrito del 62, todavía, solo llegará a ser autónoma y a integrarse en una dimensión universal, abierta a todos los rumbos de la Rosa de los Vientos, mientras tenga contacto con la Tierra y esté determinada por esta, gracias a este tronco indestructible y siempre reverdecido de las grandes civilizaciones precolombinas, de las culturas aborígenas, autóctonas, en la cual el aporte occidental vino a injertarse. Se ve que son mismos pasajes también que va continuamente reescribiendo. De ahí que por la conquista sea originariamente, esto es, desde el punto de vista de la culturación radical ya vencida y superada, una cultura dual, dice Astrada. Bueno, yo acá menciono la cuestión de la paradoja romántica, paso, la cito a Trizarlo, a Ascar Terán, no son referencias ineludibles, evidentemente, para justificar por qué creo que Astrada estaba perfectamente consciente de ese problema. Pero quiero decir esto, porque voy a hablar un poquito más de Astrada, ya que vengo montado como en los hombros de este gigante, no puedo dejar de decir esto. Mi hipótesis acerca de que Astrada pretende resolver la paradoja romántica rioplatense con la dialéctica de la transculturación es más argumentativa que historiográfica. Lo reconozco. Solo puedo aducir la aludida reedición modificada de uno de sus estudios echeverrianos de un lado y el texto de la Gaceta que reincorpora Martín acá, que la aclara Martín a pie de página. El texto está incorporado en el 64. Pero me quiero detener en esto y termino quizás con esto.
adelantando la conclusión, y es que el que ofrece una ontología de la crítica cultural y filosófica latinoamericana es Astrada. Lo que reclaman los postcoloniales está Astrada. Yo me siento eso resentido que todo el tiempo dicen, bueno, ven que acá estaba Astrada, lo venimos haciendo Guillermo antes que yo del 94, si sale publicada en la jornada del año pasado, estoy diciendo eso. Antes del 93, y en la Universidad de Buenos Aires me entero de la existencia de Astrada. Pero esto quiero precisarlo, la cuestión de la dual, del bifrontismo transculturador. Decía, hay otra vez una omisión al autor. En este caso se trata de alguien muy singular, Alberto Caturelli, el profesor cordobés que publica su ensayo América Bifronte, ensayo de ontología y filosofía de la historia en la porteña editorial Troquel en 1961. De nuevo, es harto significativo el hecho de que Astrada introduzca un párrafo ad hoc en la versión del mito gaucho que no estaba en la del 48, donde traza cuando menos una afinidad lectiva inversa con las categorías interpretativas del erudito conservador Caturelli. Por lo que respecta, y voy terminando con esto, por lo que respecta a su apelación a la metáfora del rostro de Jano, acaso baste con citar el título del capítulo 6 del ensayo de Caturelli, América Originaria. Pero más revelador que la concomitancia léxica es la apropiación conceptual. A su vez, la tesis astradiana del sustrato arcaico aborigen, que no llega a ser aculturado completamente por la superestructura del logo occidental, se asemeja al siguiente argumento de Caturelli. Página 51 dice, lo universal europeo que evidentemente hay en ella es solo yuxtapuesto a América. También la postulación de lo arcaico originario es un dato que aporta Caturelli, aunque estaba anterior en Astrada, pero no expresamente con estos términos. Decía, pero no en clave etnológica, evidentemente en Caturelli, sino metafísica. Pero es el profesor cordobés quien dice, esta es la América no descubierta, Veteroamérica. Creo que Astrada tomó nota, si mi conjetura es relativamente verosímil, o sea, si leyó el libro de Caturelli, ¿no? De esta categoría que no procedía precisamente de un pensador pampeanocéntrico. Veteroamérica. La primera cara de América, dice Caturelli, pues la segunda es la fecundada por la incorporación hispánica al mundo cristiano de raíz grecolatina, Neoamérica. Cito la página 59 del ensayo de Caturelli, lo que en este contexto polémico creo justificado a propósito del descubrimiento colombino. El pasaje de Caturelli dice, América desde ese momento se comporta como una entidad bifronte, una opaca y clausa, abisal y otra queriendo apenas emerger delante de ella. Pero vayamos, y termino, a escuchar el referido párrafo incrustado en el 64, y que aquí está en la página, en este libro, Martini, Guillermo, es en la página 195, y es en la 78-79 de la del 64. Ahí, de la última 78 arriba del 79 arriba. Supra, como se decía antes. Dice Astrada, bueno, se queja, etcétera, de que el Martín Fierro, los exégetas ignoran unas cuantas cosas, y cito, y termino con esto. Astrada denuncia que se olvida a sí mismo que más de una de las ideas cosmológicas e incitaciones míticas incorporadas a nuestro acervo como un bien común son los que nos vienen de la ontología arcaica de estas civilizaciones. De ahí que en lo cultural seamos originariamente bifrontes. Y eso es lo que se incorpora en el 64. No existía ni esa noción, ese sintagma, para ser un poco empirista en el buen sentido. Incluso hay un pasaje donde dice, Astrada señala críticamente que se olvida que el sentimiento clásico de origen lejano, este es el pasaje que empieza en el 48 cuando cita a del Valle Inclán. Ahí viene, las sombras clásicas atravesaron la llanura, pero no se arraigaron, ¿no? Es decir, fueron como fantasmas que surcaron y no generaron. Al mismo tiempo, decía Nimio Danquín, que el ser naciente, como lo llamaba en su libro Enteiser, era el ente emergente, es decir, que estábamos en la época de los Heliatas, ¿no? de los físicos griegos. Bueno, pero esta es la tesis de Astrada, y dice, lejanía en distancia geográfica e histórica, se aduna un sentimiento de oriundez cercana pero remoto en profundidad, opaco y abisal, decía Caturelli. Pero quedó olvidado. Entonces yo termino con esta frase, y termino en serio. Guglielmini ya lo había profetizado, es que el olvido es un dios pampeano. Gracias.